El seco crujido de la madera rompió el silencio de mi celda. Los fragmentos se esparcieron por el suelo de baldosas. Me quedé mirando lo que, hasta hacía un instante, era el crucifijo que me había regalado mi abuela. Lo traicionaste, le siseé a la figura rota. Nos has traicionado a todos. El día que murió el hombre más santo que conocía, yo no solo perdí la fe. Le declaré la guerra a Dios. Lo que aún no sabía era que esa guerra me llevaría a un sótano polvoriento, donde se ocultaba un secreto capaz no de salvar mi alma, sino de destruirla para siempre. El aire de la biblioteca del seminario era fresco e inmóvil, cargado con el aroma de siglos, un olor seco a papel antiguo y cuero, con una sutil nota a cera. Andrés Rojas se inclinaba sobre un tratado del siglo XVII acerca de la divina providencia, y el silencio solo era interrumpido por el suave murmullo de las páginas y el lejano tic-tac de un reloj. Pasó un dedo por el lomo de un volumen de Tomás de Aquino. Lógica impecable, estructura inquebrantable. A su lado, un texto de un teólogo contemporáneo le provocó una mueca mental. Demasiada poesía, demasiada experiencia misteriosa. Caos. No, señor, pensó mientras abría la página correcta. Tú no eres un poeta. Eres el arquitecto. Tus leyes son tan precisas como las matemáticas. Rectitud más oraciones igual a tu protección. No es un trato. Es el orden que tú mismo estableciste. Y el Padre Mateo es la prueba viviente de su perfección. Encontró la cita que buscaba. Con caligrafía perfecta, la transcribió a su cuaderno, donde cada letra ocupaba su lugar como un soldado en formación. El orden en sus notas era un reflejo del orden del universo. O eso creía él. El recuerdo era vívido, de hacía apenas unas semanas. Andrés acompañaba al Padre Mateo en el hospital. Vio cómo el anciano sacerdote entraba en la habitación de Carmen, una mujer mayor que lloraba negándose a comer antes de una operación. El Padre Mateo no le habló de Dios. Simplemente se sentó a su lado, tomó su mano arrugada y empezó a hablarle del jardín de su Galicia natal. Su voz, suave y tranquila, disolvió el miedo de la mujer. Andrés observó desde la distancia, convencido de que aquello no era solo bondad humana, sino una manifestación del poder divino. La recompensa justa a una vida de servicio. Así se veía la santidad en acción. Pero el mundo exterior había empezado a resquebrajarse. Las noticias sobre el virus lo inundaban todo. Preocupado, Andrés fue a la pequeña habitación del Padre Mateo. Se había preparado. Desplegó sobre la mesita unas hojas impresas como un abogado que presenta sus pruebas. Padre, le he traído los informes. La estadística para nuestro grupo de edad es implacable. El 70% de los hospitalizados mayores de 65. La diócesis recomienda encarecidamente el autoaislamiento total. No es un consejo, es una cuestión de obediencia y sentido común. El Padre Mateo ni siquiera miró los papeles. Su vista estaba fija en la ventana, en el ajetreado patio del hospital. El sentido común es algo bueno, Andrés. Pero es un mal consejero cuando se trata del miedo. Esto no es miedo, es lógica, replicó Andrés, casi gritando, pero bajó la voz al instante. La Iglesia lo necesita sano. Su vida es un capital que no puede malgastar en un riesgo sin sentido. Dios no le exige esto. ¿Y tú estás seguro de saber lo que Él exige? El Padre Mateo finalmente se giró hacia él. En sus ojos grises y cansados no había reproche, solo una infinita tristeza. Él exige que yo esté aquí. No allí, en una habitación segura, sino aquí. Donde la gente tiene miedo. Donde se están muriendo. Mi lugar está aquí, Andrés. Especialmente ahora. No lo entiende. La fe también es prudencia. Unos días después, el teléfono de su celda vibró. Era el padre Jorge. La voz del rector era calmada, pero grave. Andrés, malas noticias.
La prueba de Mateo ha dado positivo. Acaban de ingresarlo, pero los médicos dicen que está estable. Andrés sintió una punzada de inquietud, pero la reprimió al instante. En su mente, esto se transformó en una prueba predestinada. Rezaré, Padre, respondió con una seguridad que rozaba el desafío. Dios no abandonará a su siervo fiel. Lo sé. Al caer la noche, su celda se convirtió en un cuartel general de oración. Encendió una vela frente a su icono y abrió el salterio por el Salmo 90. Su oración no era una súplica, sino una apelación a la justicia divina. Enumeraba las promesas como un abogado que recita los artículos de un contrato. Pasaron 3 días de silencio. La llamada que esperaba no llegaba. En su lugar, volvió a sonar el teléfono. Andrés, su estado ha empeorado. Ha empezado una neumonía. Los médicos lo trasladan a la UCI para tenerlo en observación. La palabra UCI fue el símbolo de una derrota. Un territorio donde no penetraba la luz de su fe lógica. El sistema había sufrido su primer fallo grave. En respuesta, endureció su disciplina. A su larga oración nocturna, añadió un ayuno estricto. La sensación de hambre le pareció un equivalente físico de su oración. Debes hacerlo. Te ha entregado su vida entera. No es justo. El silencio de Dios empezaba a enfurecerlo. Rompiendo las normas, se dirigió al hospital. Necesitaba datos, hechos. Necesitaba recuperar la ilusión de que podía influir en algo. En el bullicioso pasillo, que olía a antiséptico, interceptó al doctor Ramírez. Doctor, necesito saber. ¿Cuál es su estado? Soy Andrés, su discípulo. Ramírez lo examinó con una mirada que le heló la sangre. Estado crítico, soltó el médico. Afectación pulmonar bilateral de más del 75%. Saturación de 85 con el flujo de oxígeno al máximo. Nos preparamos para intubar. Las palabras fueron como golpes. Andrés retrocedió. No. Tienen que hacer más. El padre Mateo no es un paciente cualquiera. Es un hombre santo. Dios no lo abandonará. Una amarga sonrisa asomó al rostro de Ramírez. ¿Santo? Fantástico. Que su santidad empiece a generar alvéolos, porque los suyos se están convirtiendo en tejido cicatricial. Estoy luchando contra una tormenta de citoquinas, jovencito. Es una guerra a nivel celular. Aquí no hay sitio para. Hizo un gesto con la mano, para todo eso. No le dan ninguna oportunidad. Solo habla de estadísticas, la voz de Andrés se quebró. Pero también existe la fe. ¿La fe? Ramírez se le acercó. Sus ojos estaban grises y muertos de cansancio. Le diré lo que es la fe. Es cuando paso 20 horas con un paciente, probando todos los protocolos, y aún así se muere. Váyase a rezar a su capilla, si eso le ayuda. Yo trabajo con pulmones, no con ángeles. Y ahora mismo, sus pulmones están perdiendo. El doctor se fue, dejando a Andrés solo en medio del caos. Se dio cuenta de que sus conocimientos, su lógica, su fe, no significaban nada aquí. Era un extraño. A última hora de la noche, ya en el seminario, recibió una llamada de un número desconocido. Una voz femenina y queda dijo, ¿es usted Andrés? Soy una enfermera de la UCI. Solo tengo un segundo. La voz temblaba. El padre Mateo ha recuperado la conciencia un instante. No puede hablar, pero ha escrito en una tablet. Me ha pedido que le transmita. No reces por un milagro. Reza para tener fuerza. Clic, silencio. Andrés se quedó de pie en medio de su celda, con el teléfono en la mano. La habitación, su fortaleza de orden, de repente le pareció ajena. Las palabras de la enfermera eran un virus que destruía su sistema desde dentro. ¿No rezar por un milagro?
Era una herejía. Era absurdo. Toda su teología se basaba en un Dios que obraba milagros para sus fieles. Era el punto principal de su contrato. Reza para tener fuerza. ¿La fuerza de quién? ¿De los médicos? La del propio Mateo para... ¿qué? ¿Para morir con dignidad? La idea era una blasfemia. Miró el rostro severo de Cristo en su icono. Y por primera vez en su vida, esa imagen clara y comprensible le pareció un enigma indescifrable, como si Dios le hubiera hablado en un idioma cuya existencia se negaba a reconocer. Las noches se convirtieron en una tortura. Andrés se hundía en un delirio pegajoso y angustioso donde los pasillos del hospital se retorcían como serpientes y el pitido de los aparatos se transformaba en una risa burlona. Veía al padre Mateo detrás de un cristal, enredado en tubos, y extendía las manos, pero atravesaban el vidrio sin tocar nada. ¿Por qué guarda silencio?, susurraba en la oscuridad de su celda, aferrándose a las sábanas. He hecho todo lo que pediste. Recé. Ayuné. He cumplido mi parte del contrato. ¿Dónde está la tuya? ¿O es que mis oraciones no son lo bastante buenas? ¿Mi fe no es lo bastante fuerte? ¿Soy yo el culpable? Dime algo. Dame una señal de que al menos estás escuchando. Su impecable sistema se había agrietado, y por esa fisura se colaba un terror helado, ¿y si él, el mejor estudiante, era en realidad el peor? ¿Y si su fe era solo orgullo, y Dios estaba castigando a Mateo por los pecados de Andrés? Esa idea era aún más aterradora que la de un Dios embustero. El caos interno comenzó a filtrarse al mundo exterior. Su celda impecable se convirtió en el reflejo de su alma. Los libros sobre su escritorio, antes perfectamente alineados, ahora yacían desordenados. Ya no hacía la cama con precisión militar. Faltaba a las comidas comunitarias. Su autodisciplina, su armadura, se desmoronaba. Estaba sentado en su celda cuando sonó la estridente llamada del teléfono interno. Se obligó a levantarse y caminar hasta el aparato del pasillo. Era el padre Jorge. La voz del rector era serena como la superficie de un lago. Andrés, nuestro hermano Mateo ha descansado en el Señor hace media hora. Andrés se quedó paralizado. El mundo se redujo al zumbido del auricular. ¿Qué? No. Es un error. Tiene que comprobarlo. Estaba grave, pero estable. No hay ningún error, Andrés. Su corazón se ha parado. No estaba solo. No estaba solo, la voz de Andrés sonó gélida. ¿Y dónde estaba él? Aquel a quien Mateo le entregó 70 años de su vida. ¿Dónde estaba él, padre? Hubo un silencio en la línea. Andrés esperaba consuelos, frases hechas sobre la voluntad de Dios. Pero Jorge solo dijo, comprendo tu dolor, hijo mío. Rezaremos por su alma. Esa calma, esa aceptación, le pareció monstruosa. No respondió. Simplemente colgó. Colgó el teléfono en silencio. La idea del Dios gestor acababa de morir junto al padre Mateo. Se giró lentamente y caminó hacia su celda. El corto trayecto se le hizo infinito. El mundo entero del seminario, su fortaleza segura, se había convertido en un decorado de cartón piedra. Se sintió estafado. Entró en su celda y cerró la puerta con llave. Su mirada se posó en el crucifijo de madera de la pared. Se acercó hasta casi tocar la figura con la nariz. ¿Y bien? ¿Estás contento, Ciceo? ¿Has conseguido tu sacrificio? Él te rezó, te sirvió, te amó. Y tú dejaste que muriera asfixiándose, solo. ¿Esa es tu recompensa? ¿Esa es tu justicia? Arrancó el crucifijo de la pared. La madera estaba tibia por el contacto con sus manos. Lo traicionaste, le gritó al rostro sufriente de Cristo. Nos has traicionado a todos. Todas tus promesas son una mentira.
Con un grito de rabia, lo lanzó contra el suelo. Se hizo pedazos. Andrés respiraba con dificultad, de pie sobre los restos. Por primera vez en su vida, un silencio absoluto y atronador reinaba en su alma. En ese silencio, se oyeron unos golpes suaves pero firmes en la puerta. Se quedó inmóvil. Vete. Déjame en paz. Andrés, la voz del padre Jorge era tranquila. Sé que estás ahí. No voy a entrar, continuó el rector, como si leyera sus pensamientos. Solo quería decirte. Que sé lo duro que es esto. Mateo dejó su vieja Biblia para ti. La tengo yo. Cuando estés preparado. ¿Preparado para qué? Gritó Andrés de repente, con la voz rota. ¿Para otra dosis de sus mentiras? ¿Para oír que todo es voluntad de Dios? Quédese con su Biblia y váyase. Hubo otro silencio. Andrés esperaba que se fuera. Pero, tras unos segundos, la voz de Jorge sonó de nuevo, más baja pero con un matiz de acero. No es mi Biblia, Andrés. Es la suya. Y él quería que tú la tuvieras. Piensa por qué. Solo entonces oyó los pasos alejándose. Esa última frase, esa pregunta lanzada como una piedra, lo desequilibró aún más. Piensa por qué. No era un consuelo, era un desafío. Y Andrés sintió que había caído en una trampa incomprensible. Pasaron los funerales. Andrés asistió como una sombra. Había tomado una decisión. Quedarse era admitir la derrota. La única salida honesta era marcharse. En su celda, ignorando los restos del crucifijo, sacó su vieja bolsa de deporte. Empezó a meter sus pocas pertenencias de civil. Cada movimiento era un paso para alejarse de su vida anterior. Con la bolsa al hombro, salió de su celda. Casi había llegado a la escalera cuando, al doblar una esquina, apareció el padre Jorge. El encuentro parecía casual, pero Andrés supo que no lo era. El rector no intentó detenerlo. Miró la bolsa, luego a sus ojos, y en su mirada había una profunda tristeza. Entonces, en silencio, le tendió una vieja llave de latón. Es de su habitación en el hospital, dijo el padre Jorge en voz baja. Allí quedaron sus cosas. Fue su último deseo. Pidió que fueras tú, específicamente tú, quien lo recogiera todo. Andrés miró la llave. Quiso gritar, rechazarla, tirarla y marcharse. Pero las palabras su último deseo y específicamente tú actuaron como un hechizo. Irse ahora sería una traición no solo a Dios, sino a la memoria del propio padre Mateo. Sería el acto de un cobarde. Apretando los dientes con impotencia y rabia, le arrebató la llave de la mano. Se quedó solo en el pasillo, apretando en su mano la fría y pesada llave. El símbolo de una trampa. El último hilo que aún lo ataba al mundo que intentaba abandonar desesperadamente. Andrés iba sentado en un autobús urbano medio vacío, mirando los escaparates pasar sin verlos realmente. En el bolsillo de su chaqueta, la fría llave de latón de la habitación del padre Mateo se sentía pesada como una piedra. No viajaba al hospital como un discípulo afligido, sino como un detective que se dirige a la escena de un crimen. Último deseo, pensó Andrés con sarcasmo mientras apretaba la llave. Recoger tus cosas. Borrar las huellas de tu gran hazaña, ¿verdad, Mateo? Para que todo quede limpio y santo. Pero yo no voy a limpiar. Voy a hacer una autopsia. Encontraré las pruebas de tu ingenuidad y de su traición. Y cuando termine, lo quemaré todo. De tu santidad no quedarán ni las cenizas. En el hospital, evitó a propósito la entrada principal. Siguiendo las indicaciones de un vigilante mayor, encontró una puerta discreta que decía acceso de personal. El ascensor, chirriando, lo llevó a la planta del sótano. El sonido le pareció el de un ataúd al descender. Aquí abajo, el mundo del hospital era completamente diferente,
pasillos sonoros con la pintura desconchada, techos bajos con tuberías a la vista y un olor a humedad y cloro. Este descenso físico a las entrañas del hospital, a su mazmorra olvidada, se sintió como una inmersión en una tumba. Cada paso en el pasillo mal iluminado resonaba, amplificando su soledad y su oscura determinación. La llave giró con dificultad en la vieja cerradura. La puerta se dio con un quejido y Andrés se detuvo en el umbral. Una bocanada de aire viciado salió de la habitación, un olor que lo golpeó de lleno. No era el aroma a incienso y libros antiguos. Era una mezcla pesada y asfixiante, el penetrante olor antiséptico, a polvo, a ropa vieja sin ventilar y una nota sutil y dulzona a decadencia. Ese olor era la quinta esencia de la enfermedad y la soledad. Destruyó al instante su distancia de investigador y lo devolvió a la realidad de la muerte del padre Mateo, haciéndole sentir de nuevo un dolor agudo y sofocante. Accionó el interruptor. Una bombilla sin pantalla arrancó de la oscuridad un mobiliario miserable. Se quedó paralizado. Era peor de lo que había imaginado. Se acercó a la cama de hierro y presionó con asco el somier hundido. Y esto es todo, susurró al vacío. 70 años de servicio. ¿Para esto? ¿Para este agujero en un sótano? ¿De verdad creías que él miraba esto y lo aprobaba? No eras un santo, Mateo. Eras un necio. El necio más grande que he conocido. Reprimiendo sus emociones, se puso manos a la obra. Abrió la chirriante puerta de la taquilla. Dentro, 2 sotanas viejas, descoloridas en los hombros, un par de jerseys y un montón de ropa interior. Nada personal. Ni diarios, ni cartas. La decepción se mezcló con la irritación. Pasó a la mesa. Abrió los cajones. Estaban casi vacíos, algunos bolígrafos, clips, viejos formularios del hospital. Revolvió su contenido con creciente frustración. Necesitaba pruebas, algo que pudiera usar como arma. Finalmente, en el fondo del último cajón, la encontró, la vieja y gastada Biblia del padre Mateo. La tomó en sus manos. Le pareció pesada, como si hubiera absorbido décadas de esperanzas defraudadas. Aquí está. El arma del crimen. Con una sonrisa cínica, se sentó en la cama chirriante y empezó a hojearla rápidamente. Sus dedos se detuvieron en el libro de Job. Y en ese momento, de entre las páginas, se deslizó una pequeña fotografía en blanco y negro. La recogió. Un joven Mateo. Una mujer. Un niño. El mundo se tambaleó. Se aferró a la foto, con los dedos temblorosos. ¿Quiénes son?, susurró, dirigiéndose al rostro sonriente de la foto. ¿Este es tu gran secreto? ¿Tu sacrificio? ¿Renunciaste a ellos por él? ¿O simplemente huiste? Toda tu santidad, todas tus sonrisas tranquilas, eran solo una tapadera. Un recuerdo le vino a la mente, unas palabras de Mateo de hacía mucho tiempo: a veces, la cruz más pesada es la que nosotros mismos elegimos, Andrés. Entonces le parecieron el colmo de la sabiduría. Ahora sonaban como una confesión de cobardía. Con un grito de rabia, arrojó la Biblia sobre la mesa. Mentira. Todo era mentira. La Biblia golpeó una esquina, cayó al suelo con un ruido sordo y se abrió por la mitad. De ella se deslizó otra hoja doblada en 4, más vieja y amarillenta. No era una nota personal. Era un documento oficial con el membrete de la diócesis. Se inclinó y lo recogió con manos temblorosas. El corazón le latía con fuerza. Desdobló el frágil papel. Como penitencia. Se le asigna. Por tiempo indefinido. Releyó esas palabras una y otra vez, pero no cambiaban. Las letras bailaban ante sus ojos, fundiéndose en una única y monstruosa palabra: castigo. Le faltó el aire. Se deslizó por la pared hasta el suelo, apretando la carta contra su pecho como si fuera un trozo de hielo.
Así que era eso, resonó en su cabeza. Esa es la respuesta. No fue un sacrificio. No fue una elección. Fue una cárcel. Lo exiliaron aquí. No era un santo llevando su cruz voluntariamente. Era un prisionero cumpliendo cadena perpetua. Miró la fotografía en el suelo. Ahora todo encajaba. La mujer, el niño, su deseo de irse a África. Intentó escapar. Pero el sistema lo atrapó y lo doblegó, convirtiéndolo en el santo capellán. Andrés se echó a reír. Una risa queda, seca, demencial. La risa de alguien que acaba de mirar detrás del telón del universo y no ha encontrado a Dios, sino a un carcelero cruel y cínico. Toda su vida, toda su fe, todas sus aspiraciones, se habían construido sobre la historia de un prisionero que le vendieron como la historia de un santo. Andrés estaba sentado en el suelo sucio, rodeado por las pruebas de su mundo en ruinas. Se echó a reír. Una risa queda, seca, que se le atascó en la garganta. Así que esto es tocar fondo, pensó. No es algo trágico y grandioso. Es simplemente sucio y estúpido. Levantó la fotografía. El sonriente Mateo, la mujer feliz. ¿Y para qué fue todo, Mateo? ¿Por qué cambiaste? Esto. ¿Por 40 años en este agujero? ¿Por morir solo? Hiciste un trato con él y te estafó. Exactamente igual que a mí. Cogió la carta del castigo. Ah, no. Me equivoco. Ni siquiera hubo un trato. Solo una jaula. Y tú te sentaste dentro, sonreíste y fingiste que era tu elección. De esa rabia gélida nació una decisión. Sencilla y clara. Iba a quemarlo todo. No dejaría ni rastro de esta gran mentira. Se puso en pie. Sus movimientos eran mecánicos, vacíos de emoción. Empezó a amontonar los papeles en el centro de la habitación, creando una pira funeraria para su fe. Cogió la fotografía, miró por un instante los rostros felices, que ahora solo le provocaban desdén, y la dejó caer. Encima, colocó la carta oficial de la diócesis, símbolo de la crueldad burocrática. Finalmente, en el suelo solo quedaba la Biblia. Se inclinó y la recogió. La gastada cubierta de cuero se sintió sorprendentemente cálida en sus manos frías. Iba a lanzarla sobre el montón, pero algo lo detuvo. Se quedó inmóvil. Este libro fue el alfa y el omega de su vida anterior. Al pasar el pulgar por el borde de las páginas, notó una anomalía. En la parte central del libro, a la altura del libro de Job, varias páginas estaban pegadas, formando un bloque compacto y rígido. Esa pequeña imperfección, ese minúsculo detalle, interrumpió su plan. Su mente analítica, acostumbrada a detectar incongruencias, despertó por un instante de su apatía. Con una leve irritación, intentó separar las páginas. No cedían. Insertó una uña en el borde. El papel, frágil por el tiempo, cedió con un susurro seco. Y dentro, entre dos páginas adheridas, vio una hoja doblada en 4, amarillenta por el tiempo. No era un marcapáginas. La sacó con cuidado. Desdobló el frágil papel. Era una página arrancada de un diario, escrita con la letra nerviosa y apretada del padre Mateo. Empezó a leer y sus labios se torcieron en una mueca de desprecio. Me preguntó por qué Dios no había respondido. Y yo me quedé en silencio. ¿Dónde estabas? Y eso es todo, susurró Andrés. ¿Este es tu gran secreto? ¿Simples dudas? ¿Lamentos? Yo que te creía un santo, y resulta que eras tan débil como los demás. Estuvo a punto de arrugar la hoja y lanzarla al montón, pero su mirada se detuvo en la última frase. La decisión de no marcharme, igual que tú no bajaste de tu cruz. La frase lo atravesó. Su mente de teólogo, funcionando ya casi en piloto automático, reconoció la alusión al instante.
La teología de la cruz. Un Dios que no demuestra su poder, sino que comparte la impotencia. Había leído sobre ello docenas de veces. Había escrito trabajos sobre ello. Pero siempre había sido solo un concepto abstracto. Y entonces llegó la segunda revelación, la verdadera. No fue en su cabeza, sino en su corazón. Releyó las palabras, ¿dónde estabas? No sentí tu presencia. Él sintió lo mismo, comprendió Andrés. No estaba protegido. No estaba seguro. Estaba solo en la oscuridad. Exactamente igual que yo ahora. En ese instante, el fantasma de Mateo dejó de ser un mentiroso despreciable o un necio engañado. Se convirtió en su hermano. Un hermano en el abandono de Dios. Y su santidad no consistía en estar por encima de ese dolor, sino en que, aun viviéndolo, encontraba fuerzas para quedarse al lado de los demás. No daba respuestas porque no las tenía. Simplemente compartía su presencia. La revelación intelectual rompió la coraza de hielo de su desesperación. Se arrodilló, apretando la hoja contra su pecho, y por primera vez en muchos días, lloró. No eran lágrimas de rabia ni de autocompasión. Eran lágrimas de duelo por un hombre al que había idealizado pero nunca entendido, y lágrimas de liberación de su propio orgullo. El Dios gestor había muerto. Pero allí, en esa miserable habitación, a través de la confesión de un simple sacerdote, Andrés se encontró por primera vez con un Dios que no teme sufrir con el mundo. Se levantó del suelo. Un pensamiento lo atravesó, claro y afilado como un cristal. Su fe no había muerto. Había muerto su versión fea, arrogante y teórica. La fe que era un trato. La crisis no había matado su fe. La había calcinado hasta dejar solo lo que no arde, la simple y obstinada decisión humana de permanecer al lado. Dobló con cuidado la página del diario y la guardó en el bolsillo interior. Luego, empezó a recoger las cosas. Pero ya no era una huida ni una obligación. Era un ritual sagrado. Estaba guardando las pertenencias de un hombre que le había enseñado lo más importante, la verdadera fe empieza donde se acaban todas las respuestas. Varios meses después. Andrés está sentado en el pasillo del mismo hospital. A su lado, una mujer llora en silencio. Cuando ella, desesperada, le pregunta, ¿por qué permite Dios esto, Padre? El fantasma del antiguo Andrés, listo para soltar una docena de fórmulas teológicas, aparece en su mente. Pero lo desecha como si fuera basura inútil. Entiende que la única respuesta honesta es la ausencia de respuesta. La única respuesta verdadera es la presencia. Mira a la mujer con una compasión que nunca antes había conocido. Y responde en voz baja, no lo sé. Pero estoy aquí, con usted.